comparativa con otros años, ¿verdad? Para poder sustentar realmente la idea de que la televisión y el infoentretenimiento son, ¿verdad?, la herramienta de comunicación política por excelencia. Y sí, creo que Eric, yo estoy de acuerdo con la hipótesis de Eric, ¿verdad?, de que todavía, particularmente para casos como Guatemala y España, que es un poquito como el segundo 2.5 mundo, ¿verdad?, europeo, todavía falta un poco, ¿verdad?, para que realmente las redes sociales sean ese canal priorizado para la política. Creo que el caso de Estados Unidos, el caso de Inglaterra, el caso de Australia son nortes, ¿verdad?, de comunicación política los que hay que observar porque son quienes nos están marcando la tendencia, particularmente Estados Unidos desde Eisenhower, ¿verdad? Alan, creo yo que tú eras quien lo mencionaba, lo de Eisenhower. Marco Vinicio. Gracias, licenciada. Perdone que no ponga la cámara que voy manejando todavía. Yo lo que estaba viendo es de que la investigadora toma como un ejemplo fuerte la imagen de Pablo Iglesias, político de España. Indica que Pablo Iglesias y eso era la tendencia que ella le interpretaba, era de que los políticos priorizaban salir en los programas de infoentretenimiento y no asistir a mítines, por ejemplo, que es lo tradicional en las campañas políticas. Entonces, que la prioridad había sido, por ejemplo, de Pablo Iglesias de asistir a debates y a los programas, a los talk shows, a las entrevistas, que le rendían más políticamente que hacer mítines. Entonces, a partir de eso, lo que podemos interpretar, en mi punto de vista, es de que el infoentretenimiento sirve para difundir el mensaje y aumentar la popularidad del político, pero desde un punto positivo y un punto de vista negativo, porque es a través del infoentretenimiento como se cae la imagen de Pablo Iglesias en las elecciones de este año, por ejemplo, en mayo, y los debates que ahí se dieron, y principalmente su actuar como vicepresidente segundo del gobierno español. Es a través de los programas de infoentretenimiento que se difunde la ostentosa casa que se compró y las críticas que le llovieron a través de eso. Y es en los programas de infoentretenimiento, en los debates que tuvo, donde sus rifirrafes con Isabel Díaz Ayuso y con Rocío Monasterio, fueron, y que en uno fue muy letal Rocío Monasterio, de que hasta lo expulsó del plató de televisión, que eso ha de haber incidido bastante en los resultados tan bajos que tuvo en la contienda por la presidencia de la Comunidad de Madrid, y que Isabel Díaz Ayuso se impuso, y eso que él era el vicepresidente del gobierno español y que todos pensaban de que iba a tener buenos resultados. Sí, gracias Marco Vinicio. Ya nos dimos cuenta que sigue fielmente la política española. Pero sí, pero o sea, el rol del infoentretenimiento, a mí me da la impresión que la hipótesis es que como son actores políticos más jóvenes, según lo que dice Alonso, ¿verdad? Entonces adaptarse a este tipo de shows es un poco más fácil que con las generaciones anteriores. Alex. Sí, ¿qué tal? Yo solo quería comentar referente pues nada, a lo que leímos, a la lectura, de que pongamos yo lo había puesto ahí un poco de que creo que, bueno, y reforzando lo que ya han dicho, creo que la que hizo la investigación, la investigadora, en este caso, y más que todo hizo como una parte exploratoria, o sea, es como un estudio exploratorio acerca de algo que ya sabíamos, como no sabíamos, pero pues viene a reforzar o viene a presentar con pruebas contundentes, reforzar una idea que ya teníamos en mente, de que la televisión es pues nada el formato y cuál formato dentro de la televisión misma, ¿no?
Y es bien interesante ver cómo esto, pues nada, que el entretenimiento ya es como un formato avanzado de esto de la política inmersa en la televisión, ¿no? Porque es un show, ¿no? O sea, uno se da cuenta que eso solo sucede en sociedades donde eh, la farándula, el entretenimiento, los personajes políticos son como eso, ¿no? Son parte de una dinámica farandulera. Ya no está tanto por las consignas ni las ideas, sino por nada, por candidatos, productos, ¿no? Y que, pues nada, traerlo un poco a la región, a colación, a mí se me hacía un poco el ejemplo de las elecciones recientes de Perú, ¿no? Que quiera que no, los medios de televisión jugaron también un papel importante, la verdad, difundiendo, repitiendo informaciones de ambas propuestas políticas, pero uno se da cuenta como que de la seriedad, porque pongamos, o no la seriedad, sino el formato que no todas las sociedades hemos llegado a tal punto, porque el último debate que se hizo en Perú era, era un tanto así como, no era un debate en sí académico, pero se dividió en dos, primero con un equipo técnico, perdón, con los equipos técnicos y otro con los candidatos a la presidencia, ¿no? Entonces uno ya ve ahí que, pues nada, o sea, cada sociedad va moldeando a sí mismo, se va moldeando conforme los recursos que tiene, en el sentido de, hay cadenas más fuertes en España y uno veía que había una nacional y 5 de la red privada, ¿no? Y una era pública. Desconozco cómo es el caso en la región, pero imagino que de igual manera hay más, predominan las privadas, ¿no? Y pues nada, depende de los medios y los intereses. Si uno se da cuenta como los formatos que presentaba ahí en las elecciones españolas, que unos tuvieron como mayor popularidad, unos, pongamos en el caso de Pablo Iglesias, de su partido se centró más, en ese momento era Podemos, Unidas Podemos, se centró más en el 2016, ¿no? Y más en entretenimiento y a esos formatos como de entretenimiento y demás, solamente eso. Sí, gracias. Creo que era un poco la idea de hace unas clases cuando hablábamos de cómo la política se ha adaptado a las lógicas de los medios, ¿verdad? Dependiendo del sistema de medios vigente en el país, así va a haber una adecuación. Franz. Fíjese que yo solo quiero agregar de lo positivo del infoentretenimiento, es de que ha logrado de que personas que antes hasta rechazaban la política, le voy a poner por ejemplo, imagino usted la conoce, Fanny de Estrada. Ella un día en un programa de radio le pregunta al conductor de radio, que es Quique Godoy, mire Quique, ¿y cómo está esto? ¿Cómo funciona esto? De los partidos políticos, de que no sé qué. O sea, personas de que antes rechazaban la política y, por ejemplo, la élite económica, que para ellos la política era darle dinero a los partidos políticos, al que supuestamente iba a ganar, pero le repartían a todos, pues si alguno daba una sorpresa, ya están cambiando su punto de vista gracias a estos programas de infoentretenimiento de política, que afortunadamente ahora hay más, ¿va? O sea, hay en las radios, bueno, en la televisión, yo por lo menos los de los canales de monopolio de televisión no los veo por alimentar, ¿va? Gracias, Luis. Sí, Franz, yo creo que usted hace muy bien. Sí, la idea del infoentretenimiento es que también abarca a un grupo de población que de otra forma no se acercaría a la política. ¿Verdad? Por eso quise empezar con la idea de Benjamin Constant sobre la libertad de los modernos, ¿verdad? Y cómo la libertad actual nos aleja, no la libertad actual, sino la libertad de la modernidad nos permite distanciarnos de la política, era algo que no podía pasar antes. Con Marco Vinicio cerramos este segmento de participación y vamos a avanzar, si no ya vi que siempre llegamos a las 7 y no terminamos. Pues yo solo quería recordar cómo había subido Pablo con su programa, tenía su programa por Apache, que está en YouTube, y también Hispan TV lo replica, ¿va? Entonces y fue una de las maneras en las que subió su popularidad a través de programas de infoentretenimiento, pero también fue el infoentretenimiento el que lo votó, esos debates de la última campaña,
y hasta paró manifestando que se va a retirar de la política después de sus resultados que fueron bien bajos, ¿verdad? Aquí en Guatemala hay programas de infoentretenimiento en base a lo que la investigadora enmarca en ese sentido. Por ejemplo, las inolvidables de Guatevisión es la parte de sátira que ella dice, con criterio de Juan Luis Font, los programas que Dionisio Gutiérrez ha encabezado, Libre Encuentro, Dimensión y hoy Razón de Estado, son infoentretenimiento y pues a partir de eso, de ese infoentretenimiento han salido figuras que tal vez en un tiempo puedan ser políticas y pueden estar compitiendo en cargos de elección. Yo miraría en ese sentido a Juan Luis Fonda, a Filip Chicola, al mismo Dionisio Gutiérrez, que no ha trascendido de sus programas a la política, pero que está en posibilidades de hacerlo, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, Franz, y que por cierto, a manera de chisme, con la salida de Pablo Iglesias se cortó la coleta, dirían los españoles, ¿verdad? Un símbolo así como bien interesante. Pero avancemos. Entonces, yo les quiero poner esto, pero no sé si lo escuchan. ¿Sí? ¿Sí lo escuchan? Ok. Básicamente dice que a mí me gusta Ike, ¿verdad? Y en la parte final dice todos los buenos americanos, como que se hace un llamado a todos los buenos americanos para votar por Ike. Se los quise poner porque me pareció muy chistoso, me recuerdo así como las caricaturas de ayer y hoy, pero me parece relevante como tener una idea de cómo inició, como nos decía Alan, ¿verdad? sobre cómo inicia esta mezcla, ¿verdad? Un poco demoníaca entre la política y la televisión, ¿verdad? E inicia con esta campaña, nos dice Marian Alonso. Entonces, de ahí, para lo que vemos hoy, hay bastante trecho recorrido, pero quería ponérselos por si no tuvieron la curiosidad científica de ir a ver de qué se trataba la campaña de I Like Ike. Sí, Samantha. Incluso yo también vi una vez una serie respecto a esto de que indicaban de que incluso los mismos políticos compran los medios de comunicación para vender su publicidad y hablar bien de ellos, ¿verdad? Entonces como que también los políticos influyen mucho y las élites guatemaltecas en cómo manejar este tipo de publicidades y a su favor, o también hay como entre enemigos, ¿verdad? Para hundir a sus rivales. Muchas gracias, Samantha. Sí, yo creo que algo que yo descubrí, como diría Alex, no que no supiéramos, pero tengo los datos y eso es lo importante. Yo hice una revisión, un análisis hemerográfico para la tesis, para mi tesis de pregrado, y entonces hice un análisis. La verdad es que yo necesitaba poquitos años, pero soy exagerada, ¿verdad? Entonces analicé un montón y casi analicé el periodo completo de Colón y luego hasta el 2015 del gobierno de Otto Pérez Molina. Mi objetivo era buscar el discurso al respecto de la seguridad ciudadana, pero lo que encontré fue muy interesante y es que todos los medios atacaban con furor el gobierno
de Álvaro Colón, ¿verdad? Cada decisión, cada paso, ¿verdad?, que se daba era atacado visceralmente en los medios de comunicación. No que yo lo defienda, ¿verdad?, pero simplemente me parecía que la crítica era hasta incluso un poco ponzoñosa. Y luego cuando entramos al periodo de Otto Pérez Molina, lo que hubo fue silencio y alabanzas, ¿verdad? Por ejemplo, para el primer año de gobierno, recuerdo que todos los medios, y todos los que analicé, ¿verdad?, todos es una exageración y no es cierto, pero los medios que analicé colocaban que era el presidente con mayor aceptación en la historia de Guatemala, que creo que solo Portillo había tenido datos parecidos y que de ahí que era lo máximo, que Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti era lo máximo, hasta que sale el reportaje de la finca aquella de Roxana Valdetti, creo ellos se recuerdan, bueno, que era gigantesco, que lo desplegaba uno así en el periódico. Y es justamente como dice Samantha, cuando Roxana Valdetti rompe relaciones, ¿verdad?, con el periódico, pero hasta ese momento ellos tenían literalmente acciones de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué se dice o qué se deja de decir? Es bien relativo, porque sabemos que lastimosamente acá la élite política tiene ahí una melcocha extraña con los medios de comunicación y los dueños de los medios, de los medios de producción, diría Marx, ¿verdad? Entonces, es como complejo disolverlo, ¿verdad? Es como complejo entender quién está de qué lado, sino más bien los vemos a todos como un mismo espectro. Dice Eric en el chat, en la serie de House of Cards, el protagonista menciona, la política no es un circo, es la misma industria del entretenimiento. Y pues sí, ¿verdad? La política y la TV, los efectos de la TV en la política. Yo quería mencionar nuevamente estos dos libros, ya lo he mencionado antes, pero me parecen relevantes. El primero es el que les mencioné de Marshall McLuhan sobre The Medium is the Message. No crean que es un libro así como que tiene texto, ¿verdad?, sino es un libro que está como hermosamente producido, artísticamente producido. Yo no he logrado acceder a mi computadora viejita, que es donde tengo el PDF, ¿verdad?, pero les prometo que cuando logre acceder a mi compu se los voy a compartir porque me pareció un libro interesante de ver y es de los 70s, o sea, es un libro viejísimo, pero me parece relevante. Y el otro probablemente ustedes han estado más cercanos o cercanas a él y es el de Homo Videns, ¿verdad?, la sociedad teledirigida. Creo que eso tiene mucha relevancia con lo que conversamos el día de hoy. Entonces, lo que nos dice Alonso González es que es fin de la era del auditivo. No lo pone así, esto realmente lo dice McLuhan, pero lo quise yo traer, ¿verdad?, de vuelta. Y el inicio de lo visual. Estas dos ideas las pone McLuhan en este libro, ¿verdad?, con la emergencia de la televisión en escena, ¿verdad?, no solo en la política, sino en la sociedad, hay una transformación de la sociedad en sí mismo. Y McLuhan nos dice, ¿verdad?, que se rompe lo auditivo, que era hasta el momento lo vigente, lo moderno, ¿verdad?, y giramos hacia lo visual. Se privilegia el lenguaje emocional, nos dice González, se privilegia la imagen, ¿verdad?, claridad y concisión de los mensajes. Esto era algo que nos mencionaba Franz, ¿verdad?, en la clase anterior, que se perdía la idea se pierden las ideas, ¿verdad?, por colocar una imagen, ¿verdad? Se pierde lo programático de los partidos frente a la personalidad del líder. Y finalmente lo que nos diría Sartori, ¿verdad?, la preponderancia de lo visible frente a lo inteligible. Lo que pasa es que Sartori es un poco más violento en su planteamiento y nos dice que los humanos, ¿verdad?, teledirigidos pierden la capacidad de lo inteligible, ¿verdad?, o sea, pierden la capacidad de entender. Y lo único que llega a ellos es lo que pueden ver, ¿verdad? Ya no entendemos. Entonces, bueno, esa es un poco la hipótesis que dice Sartori. Y de ahí que la preponderancia de lo visible frente a lo inteligible. Pero un poco esas son
las ideas, ¿verdad? Cuando mezclamos la política y la televisión, lo que tenemos es, lamento mucho que se haya ido la primera posición, no sé qué pasó, tenemos ese fin de la era de Churchill, ¿verdad? Y el modelo, nos dice Alonso en España, se pierde esa era en la que lo auditivo y lo textual era lo que conectaba con, en este caso, los ciudadanos o votantes, y ahora tenemos un modelo distinto en el que lo que nos interesa es que esa persona nos conecte, ¿verdad? Y por eso era relevante para Pablo Iglesias manifestarse como un ser humano, ¿verdad? Más allá de un académico de la ciencia política, porque eso la verdad es bastante aburrido, lo que querían era conectar con el ser humano, que era Pablo Iglesias o Rajoy o Sánchez, etc. Conectar emocionalmente, conectar visualmente. No lo habla, no lo menciona tal cual Alonso, pero hay una idea relevante al respecto del atractivo físico de los políticos y de su éxito, ¿verdad? En las campañas. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero la generación X, por ejemplo, o la anterior, habla mucho de lo guapo que era Vinicio Cerezo en Guatemala. No sé si ustedes han escuchado ese comentario, yo lo he escuchado mucho y me sorprende porque pues, no es el caso, ¿verdad? Me parece que no, pero el voto femenino probablemente fue muy influenciado hacia el atractivo que tenía Vinicio Cerezo hacia su capacidad de oratoria y el atractivo físico. Entonces, sí, por encima, ¿verdad?, de lo programático, de la ideología, de la propuesta de abordaje de los problemas, parece que esto es lo que es relevante ahora. Sí, Alex. Y yo quería mencionar, ahorita que me estaba recordando, había mencionado lo de la coleta, quería rescatar un poco esa idea de que de hecho podemos ver como, o sea, podemos ver como ese efecto del infoentretenimiento o bueno, de mediatizar la política y que haya altos grados de mediatización, no sé si se podría medir, pero pongamos la vida de los candidatos quienes eran productos ya no pertenecían para ellos. Alonso lo mencionaba en el documento de que los candidatos en la campaña electoral se tomaban muy, claro, se tomaban a tope y que como que solo el miércoles tenían o el martes tenían para, creo que Rajoy decía que solo tenía ese día para su hija, ¿no? Y pues nada, o sea, podemos ver qué tan inmersos están, como podemos ver cómo los medios atacan, como decía de inicio, cómo el mismo infoentretenimiento hizo caer a Pablo. Después de haber perdido las elecciones y también no sé, la atomización de los procesos políticos estaba tan así que él era vicepresidente después de haber hecho una coalición histórica que renunció para ir a hacer frente a las elecciones de autonomía de Madrid, etcétera, etcétera. Hizo que los medios, el foco mediático lo tuviera muy, muy a él, ¿no? Hasta cierto punto donde, pues nada, hay medios que creo que no sé qué estaba pasando en ese momento a nivel internacional y todos hablaban de la coleta de Pablo Iglesias, ¿no? Y era prácticamente eso representativo de abandonar no solo la escena política, sino la escena ya mediática, porque ya no tenía su propia vida, o sea, ya el acoso de la televisión, la desinformación o bueno, el exceso de información, pues genera cierto desgaste que no todos asumimos, sobre todo la figura de Pablo que ya venía quemadísima, pues solamente eso. Sí, muchas gracias, Alex. Sí, ¿verdad? O sea, muchas veces la gente podemos, creo que no fue solo para lo de la coleta de Pablo, sino en varios momentos donde la crítica se centraba en su aspecto físico más que en la idea que realmente ellos trataban de transmitir. Entonces, como diría Marco Vinicio, como que jugaron con el infoentretenimiento a tal punto que luego el infoentretenimiento jugó con ellos, ¿verdad? Y ellos terminaron siendo ese actor, ¿verdad? Dentro de la escena política que era sometido a juicio en cada una de sus facetas, principalmente como ser humano, más allá de su ser político. Alan. Con permiso.
lo que usted estaba mencionando hace un instante de lo atractivo, de lo relevante del atractivo. Aquí en Guatemala, muy sencillo, señalar a Patricia Sandoval. Patricia Sandoval, sí, o Álvaro Arzú, ¿verdad? Papá. Álvaro Arzú, papá, y que es el canchito de oro, ¿verdad? Sí. De hecho, yo creo que sí. Continúe, por favor. No, Alan, por favor. De hecho, en las elecciones aquí en la capital, la UNE puso a un niño bonito, entre comillas, para que atrajera el voto de las mujeres y los hombres en en las redes sociales, con la capital de más conexión a internet, cuando fueron las elecciones, estaban molestos porque las mujeres le tiraban flores a este muchacho. No recuerdo quién era, pero era tan irrelevante el niño que las mujeres echaban cascadas por él y los hombres estaban molestos, pero al final termina quedando Quiñones. Queda aquí ¿dónde está el infoentretenimiento? ¿Para un lado o para el otro? Es relevante, sí, y puede marcar diferencias para esas personas. Puede marcar diferencias, pero no creo que por el momento sea tan relevante. Y probablemente en las siguientes elecciones vamos a ver alguna marranada de Neto Brando también. Sí, totalmente. Creo yo que acá no aplica la frase que nos ponía Eric, ¿verdad? Acá tal vez sí sigue siendo un poco un circo, ¿verdad? No tanto el entretenimiento, sino que sigue siendo un poco el circo. Dice Lisandro en el chat. La televisión es el medio por excelencia donde sus contenidos están en los diferentes formatos audiovisuales. Probablemente era un comentario referido a algo que estábamos mencionando. Perdonen ustedes, pero este haz de luz, o sea, ya me moví, solo no... Miren, parezco iluminada. Pero ignórenlo, por favor. Un comentario. Es que estaba viendo la diapositiva. Y por eso hacía realmente el comentario. Y con respecto a lo que están conversando los compañeros. Obviamente, la televisión... Ahí tenemos de todo, los contenidos están orientados a ciertos grupos de personas, la imagen es muy importante, pero como conecta las emociones, obviamente van a enfocarse en aquellos aspectos que de alguna manera podrían aumentar la popularidad de un candidato o de un partido, o aquellos aspectos que podrían de alguna manera traerlos abajo en las encuestas o en popularidad. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente la televisión va a apelar a esta parte emocional de las personas y cada quien va a ver lo que le interesa ver. O sea, tal vez el enfoque no era la coleta, hablando de Pablo Iglesias, por ejemplo, ¿verdad? Pero se enfocaban realmente de sus propuestas, tal vez de reformas o mejoras a la sociedad española. Igual pasa acá también, o sea, primero le suben la imagen y luego se la bajan de acuerdo a los intereses de las personas que están detrás de los medios o grupos de interés inclusive. Sí, totalmente. Y es que también, hablando de la coleta de Pablo Iglesias, porque no es relevante, ¿verdad? El tema es que también era muy simbólica, porque era muy irreverente, ¿verdad?, a la estética política del PSOE y del PP. Entonces, en algún momento era un símbolo político, pero luego se transformó en otra cosa. Franz y luego Alan. Franz, su micrófono está cerrado. Le mandé una solicitud para que desbloquee su audio. No lo escuchamos, Franz. En lo que logra activar su micrófono, porque me ha dicho que ha tenido problemas activando su micrófono, Alan y luego Franz. Permiso nuevamente. Lo que está señalando nuestro compañero Lisandro está apuntado muy bien hacia los intereses, hacia una forma capitalista del entretenimiento. Los políticos se están volviendo un producto más que busca llegar a un público objetivo que lo consuma. Estoy muy seguro que con el avance de los algoritmos nuevos en la era del internet, cuando venga el momento, vamos a tener campañas, como dijo Sartori, teledirigidas con las propuestas claves para llamar nuestra atención
de aquí en adelante. Y ahorita tal vez estamos al principio de esto, pero estamos viendo el génesis de tal vez una dictadura del algoritmo, donde ya se nos personalice todavía más, porque en la televisión tratamos de abarcar el mayor público posible, pero en la nueva era que se avecina, estamos a la hiperpersonalización ya del candidato y del candidato dirigido específicamente al consumidor que lo estará eligiendo, que lo estará seleccionando. Gracias. Sí, correcto, Alan. Es un poco como el análisis que a mí me gustaría que ustedes fueran haciendo, ¿verdad? La perspectiva hacia el futuro. Todas estas herramientas teóricas, que es esta primera fase del curso, que ustedes las vayan archivando y puedan ir pensando hacia adelante. Franz. ¿Me escucha ahora, Ale? Sí, ahora sí lo escuchamos. Si es que este teléfono me juega bromas o me esconde los iconos. Es que fíjese, yo quisiera agregarle cuando se estaba hablando de los candidatos bien parecidos como Vinicio Cerezo, me acordé yo de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, de que a todo el mundo caía bien, tan dulcita, tan linda, que llegó el punto en que en el primer mandato decían que en Chile no había una democracia, sino una cariñocracia, o sea que el gobierno cometía errores, pero ella salía siempre bien en las encuestas, ¿va? Gracias, Liz, la sigo escuchando. Claro, es un poco sobre la relevancia de la imagen frente a, en este caso, las acciones políticas, lo programático, ¿verdad? Lo que se está haciendo. Dice Eric, no creo que se estén volviendo un producto, ya lo son. Sí, ¿verdad? Es lo que, en eso sí concluye Alonso en el documento, nos dice que simplemente es otra campaña, ¿verdad? Comercial. Las elecciones terminan siendo otra campaña comercial. Voy a avanzar. Alan dice, siempre lo fueron. Entonces, hay 5 características que Alonso plantea en el documento y que ella denomina la democracia mediática, ¿verdad? Hay otros nombres, ¿verdad? Como la sociedad teledirigida, etcétera. Hay otros conceptos que se refieren a esto, pero este me parece como muy sencillo de entender. Primero, la mediatización de la política, ya lo hemos visto en las clases anteriores, que es mediar lo político, ¿verdad? En este momento, la mediación de la política no es en sí mismo la transformación de lo político frente a los medios. Creo que son los dos conceptos que veíamos antes, ¿verdad? Mediar y mediatizar. Cuando mediatizamos es cuando cambiamos. Entonces, mediar lo político simplemente era el traslado de la política hacia el formato de televisión o al formato de radio, al formato de internet. Pero lo que estamos viendo ahora ya es lo que nos dice acá, ¿verdad? La mediatización de la política. Y yo lo coloqué como que termina siendo un placebo debido a la distancia de la ciudadanía, o nos diría constant, a la libertad de los modernos, ¿verdad? Debido a la libertad de los modernos, utilizamos la mediatización de la política como algo para ganar las elecciones al final del día. La audiovisualización de la política o también la videopolítica, que es un poco lo que nos decía Sartori, ¿verdad? La preponderancia de ese elemento visual, de la imagen, de conectar con las emociones, frente a lo auditivo, ¿verdad? El texto, el programa. Y la espectacularización de la política es un poco eso, ¿verdad? Prioriza la emoción frente a la razón, y la figura del político es un poco lo que ya nos decían en el chat ahorita, ¿verdad? Que termina siendo un actor, termina siendo un producto que vendemos a través de las técnicas de mercadeo, que es una de las últimas. Acá ella menciona déjenme revisar, ella lo menciona como la personalización de la política, pero yo no quise causar confusión con las dos herramientas del mercadeo, como tuvimos en la clase pasada, ¿verdad? Entonces lo cambié por el culto a la personalidad del líder, y que el culto a esa personalidad viene siendo más relevante que en sí mismo el programa partidario, la ideología, ¿verdad? El contexto político, las ideas políticas, las propuestas políticas. Nos interesa más ver a Patricia Sandoval que escuchar a Patricia Sandoval, ¿verdad? Porque
probablemente tenga muy pocas ideas, ¿verdad? Políticas. Tiene ideas políticas, el problema es que son bien nefastas, ¿verdad? Si puedo dar mi opinión. Entonces es más importante la personalidad, ¿verdad? Es más importante la imagen que el programa. Y finalmente, la marketingización de la política, que es el uso de esas herramientas sofisticadas de la comunicación y marketing para ganar campañas electorales, que es el fin. Entonces, acá nos dice que privilegia el cómo se dice que el qué se dice, ¿verdad? Que lo que estamos diciendo no es tan relevante como la forma en la que lo estoy diciendo, la forma en la que intento conectarme con el votante o la votante. Y entonces yo les planteo acá, ¿verdad? La política como un espectáculo, con base en lo que me voy a cerrar. Perdón, Fran, le voy a decir cerrar su micrófono, pero no tenga problema luego para desmutearte. Entonces, la política como espectáculo y la idea que les decía hace unos minutos, ¿verdad? La campaña política se transforma meramente en otra campaña comercial, ¿verdad? No es distinto de esto. Y el electorado termina siendo el nicho de mercado, ¿verdad? Es el consumidor. Y el político y el partido político en este caso son un poco lo que nos decía Eric y Alan en el chat, son el producto que hay que vender, ¿verdad? Que hay que vender y eso es todo. Entonces, hay una peyoratiza, no sé si existe esta palabra que voy a decir, pero con esto terminamos teniendo un declive del valor de lo político en la sociedad, ¿verdad? Y por eso Constant era tan relevante para mí iniciar con Constant, ¿verdad? En esta clase, porque terminamos tan distantes de la política que nos lo tienen que vender como Coca-Cola nos vende sus productos, como cualquier otra empresa podría vendernos sus productos. Entonces, hay un par de conceptos, ¿verdad?, que yo no quiero dejar escapar de la lectura y que me parecen relevantes, y es algo que ella llama el politainment, ¿verdad?, que se refiere a todos estos formatos de shows que mezclan el entretenimiento con la información, ¿verdad? Y que se utilizan hoy como una opción para acercar la política a la ciudadanía. Yo puse acá 3 que la verdad es que me gustan, ¿verdad ustedes? Pero habrán muchísimos otros, como ya nos mencionó, creo que Vinicio o Lisato, no me recuerdo quién de los dos nos mencionó el listado de programas que podríamos decir de Guatemala, ¿verdad? Pero particularmente estos me parecen muy entretenidos, de los gringos, ¿verdad? The Late Show de Colbert, luego está Last Week Tonight de John Oliver y finalmente el Daily Show de Trevor Noah, que él tiene la característica de ser sudafricano, ¿verdad? Entonces, no sé si los han visto, pero son muy entretenidos de ver. Y al final un poco lo que nos decía Franz, ¿verdad? ¿Cuál es ¿Cómo hacemos el juicio frente a esto que está pasando? Porque si bien estamos bajo el miedo de Benjamin Constant al respecto de la libertad de los modernos y la distancia que tenemos frente a la cosa pública, ¿cuál es la estrategia entonces, ¿verdad?, para la cercanía de la ciudadanía hacia la cosa pública, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Y no es que esto esté bien ni que se quiera justificar, simplemente es la pregunta genuina, ¿verdad?, para nosotros como politólogos y politólogas al respecto de cómo se acerca la ciudadanía a la política, ¿verdad? Creo que es un reto. Alan nos dice, la política en la era del post-capitalismo. Wow, qué visionario, Alan. No sé cuándo nos va a llegar a nosotros la era del post-capitalismo, espero que no sea apocalíptica, pero bueno, sí, ¿verdad? Al menos por el momento es la era de la política en el capitalismo. Y bueno, ¿verdad? Entonces ella nos plantea particularmente 2 estrategias de infoshow, de programas, perdón. Un género es el infoshow, donde se prima el entretenimiento ante la información, y el otro es el infoentretenimiento, que es donde se prima la información al entretenimiento. Y podemos
no me meto como a dar listas, ¿verdad? Porque estoy segura que cada uno de nosotros conoce una serie de programas que pueden ser relevantes, pero la idea es que hacemos esa mezcla, ¿verdad? Y es una estrategia de comunicación política y por eso me parece relevante que ustedes la conozcan, ¿verdad? Cómo se plantea un candidato frente a un programa de este tipo es algo relevante para analizar en un plan de mercado en general. Entonces, el caso de Guatemala, ¿verdad? El caso de Guatemala, yo solo voy a dar unas pinceladas acá porque me gustaría muchísimo que esa fuera la actividad que tengamos para la próxima semana, pero ¿qué nos dijo el 12º censo sobre los medios de masas? Y la pregunta acá es, ¿cuál es el medio de información que más se utiliza? Perdón, ¿cuál es la tecnología de la información que más se utiliza en Guatemala? Entonces, a diferencia de lo que planteamos al inicio de la clase, algunos de ustedes, que algunos de ustedes planteaban, no es el radio quien tiene la relevancia, ¿verdad?, en Guatemala, sino más bien en la televisión. Esta idea de que la radio tiene mayor cobertura parece, ¿verdad?, por los datos que nos dio el censo, que ya no es así. Y tenemos que el 71% de los hogares en Guatemala cuentan con una televisión, frente al 65% de los hogares que tienen un receptor de radio. Entonces, esto nos cambia muchísimo las ideas preconcebidas que teníamos, ¿verdad? Y entonces empieza a surgir la idea de que tal vez la televisión en Guatemala sí tiene un rol, sí va teniendo, ¿verdad?, un rol más relevante en la comunicación y la comunicación política en el país. Y de este 71% de los hogares que tiene televisión, el 55% tiene servicio de cable. Entonces, tenemos por ahí un 35.5% de la población que tiene servicio de cable en su casa y otro 35.5%, ¿verdad?, que solo tiene televisión abierta. Pero la televisión sigue siendo relevante, pero la televisión es ahora más relevante que la radio. Entonces, es algo que nos cambia completamente el análisis. Puse los demás, ¿verdad?, como accesorio. El 65% de los hogares tiene acceso a un receptor de radio, el 21% tiene una computadora y el 17% tiene acceso a internet. Así que estamos dentro de esos 17%, ¿verdad?, en este país que tiene acceso al internet. Imagínense la brecha digital para que las redes sociales sean el método prioritario de las campañas políticas en el país. Como dijo Eric, creo yo, nos falta trecho todavía para llegar a ese punto. Me esperarían un segundo, Vinicio y Alan, porque ya cierro y así damos espacio a las intervenciones. Entonces, además de esto, pero además de ese dato estadístico que me parece interesante para que lo analicemos, también está el tema de la concentración de los medios de comunicación y que yo puse acá, lo puse de una forma, quise poner una imagen a esto, ¿verdad?, que la TV abierta y el servicio de cable son realmente un oligopolio de dos hebras, ¿verdad? O sea, es simplemente un mismo hilo que no nos da mucha opción. O es televisión abierta o es servicio que en general está siendo controlado por Tigo y Claro, ¿verdad? Y de ahí no tenemos como muchas más opciones. Entonces, la concentración de los medios de comunicación, por mencionar la televisión, que es el relevante, ¿verdad? Pero ustedes saben que igual Albavisión tiene también una cobertura alta en radios. Siguen marcando la lógica de este país, ¿verdad? De este país /finca /agujero. Todavía nos hace falta mucho, ¿verdad?, para poder desconcentrar esto. Y acá me surgen a mí dudas, ¿verdad?, como por ejemplo, ¿qué pasa con la libertad de expresión? ¿Qué pasa con la libertad de prensa, ¿verdad?, qué pasa con la generación de una opinión pública crítica, ¿verdad?, dónde están
quienes no están en estos medios, etcétera. Son un par de preguntas que les quiero dejar allí. Dice Eric, dato curioso, Guatevisión quitó su espacio de noticias en la mañana y en lugar puso un talk show cristiano. Sí, y no solo es Guatevisión, también es Canal Antigua, son ambos. Canal Antigua y Guatevisión tienen el mismo espacio, que a mí me pareció muy interesante, ¿verdad? Porque es un segmento que usualmente es de noticias, de 6 a 7:30, lo quitaron y tienen este espacio de un show cristiano que dura 1:30, ¿verdad? Entonces es bastante largo. Yo lo he visto, Eric, lo he visto y igual me pareció muy interesante. De inicio. Yo lo que quería resaltar es la parte esa de los canales, la televisión por cable que estaba diciendo ahí. Lo hemos observado y lo habíamos platicado con unos compañeros en las últimas 2 campañas, la de 2015 y la de 2019, ya las campañas dentro de su agenda, de la gira de medios que hacen los candidatos, pues ya no solo son los canales conocidos de televisión, incluidos Guatevisión y Canal Antigua, a los que hay que llegar, ¿verdad? Sino que a nivel departamental hay una red de canales de televisión por cable que es bien grande, es bien penetrada en los hogares de la gente. Yo podría recordar tal vez un canal de cable que inició, que fue uno de los primeros en Quetzaltenango, TVQ. Y TVQ cubre Quetzaltenango, cubre Retaluleu, cubre la parte de la costa de San Marcos y cubre una buena parte de Suchitepeques. Entonces, los candidatos a la hora de hacer gira de medios, pues ya incluyen las visitas a los canales de cable que ya no son canales de cable con tecnología atrasada, sino son canales de cable con sets completos de televisión moderna. Y pues que el cable fue el medio en el que se iniciaron, y pues yo siento de que ahorita con el traspaso de la tecnología a la fibra óptica, pues han tenido mayor importancia y ya podemos ver canales de cable muy completos en los centros urbanos, principalmente las cabeceras departamentales, y pues ya son considerados dentro de las giras, incluidos los mítines en el interior, pues visitar los programas de televisión por cable que hay en cada departamento. Sí, yo creo que hay expresiones locales, ¿verdad? De televisión y radio relevantes que no pueden salir de nuestro mapa cuando estamos haciendo este análisis. Que tal vez pueden ser parte de esa expresión un poco más diversa de este oligopolio que tenemos ahí a nivel nacional. Y creo que es relevante. Entonces, le voy a dar la palabra a Alex. Aldana dice Canal 8 en Santa Rosa. Sí, ¿alguien había levantado la manita ahorita? ¿O no? Perdón, que se me fue. Yo había levantado la mano. Ah, sí, Leo. Pues yo quería también reforzar un poco lo que decía Vinicio, porque realmente en los municipios de Guatemala hay cables locales que realmente son los que mueven los que mueven las masas votantes a través de sus, por ejemplo, en Chinautla y en Misco hay un canal exclusivamente para temas políticos. Antes era el canal de Medrano en Chinautla, que él movía todo lo que era su tema político, hacía convocatorias, pero así estos mismos, ahora pues con lo que le pasó a Medrano, ahora hay una persona que es de apellido Zuleta, que se ha tirado varias veces de candidato, y es importante tener en cuenta eso porque somos como Claro y Tigo, sí tienen el poder, pero más en la ciudad. Están apenas llegando, pero los cables locales no dejan de ser relevantes. Y ahí es donde realmente logran aglutinar, mandar mensajes, porque las redes sociales sí son un fenómeno que todavía pues nos falta mucho del Facebook, y si vemos a Biden hasta utilizó el TikTok que utilizó, pues la verdad le ayudó mucho, pero en eso se da más en las ciudades urbanas. Por ejemplo,
Misco, Villanueva, partes, pues, Misco de partes de Villanueva y en la ciudad capital, pero ya en los municipios, aunque pertenezcan a Guatemala, la televisión o el cable local sigue siendo de mucha relevancia y también la radio, porque las personas de la tercera edad, las personas de corte, ellos ven esos medios, y lo estoy viendo porque estoy haciendo un proyecto en San Juan y realmente las redes sociales son irrelevantes ahí, pero el canal de televisión y la radio son lo que más informa a todo el mundo, porque de ahí vengo y se cayó un árbol por un lugar que se llama Aldea Montúfar y por el radio fue que se propagó, no las redes sociales. Entonces es interesante ver, porque tenemos que hacer un análisis demográfico para lograr tener focalizadas cada área geográfica y entender cuál es el comportamiento y cuál es el mensaje y el mercadeo político que en este caso vamos a hacer en temas de campaña, ¿verdad? Solamente, licenciado. Sí, de acuerdo con Leo. La idea es que si ustedes planean hacer un plan o una estrategia de mercadeo político, ustedes puedan tomar, ¿verdad? Esa segmentación, puedan hacer bien esa segmentación para llegar al público que ustedes están buscando. Yo voy a ir cerrando la clase ya con 2 puntos. Franz me escribió para decir que él realmente quisiera tener la clase de los días viernes. Entonces, dando la oportunidad al planteamiento del compañero, hacer nuevamente la pregunta, ¿verdad? Ustedes, ¿qué quieren? Y pónganme por ahí el chequecito verde si prefieren que asignemos, como lo habíamos dicho, una actividad el día viernes que nos prepara para la sesión del día miércoles, o prefieren tener las sesiones los 2 días. Entonces, no tengo otra forma, Franz, que el método democrático liberal de las mayorías, ¿verdad? Entonces, que Lisandro en el chat dice asignar actividad. Jonathan nos puso chequecito rojo, perdón. Vamos a ver un minutito en lo que... El verde es para actividad, ¿no? El verde es para actividad, el rojo es para 2 sesiones. Me hace falta Minor Barrios, Alex, si me puedes dar tu voto, también Ricardo. Minor, ¿nos escuchas por ahí? No miro tu chequecito o tu X. Tal vez está en el chat, perdón. Ok, acabo de estar. Actividad, asignar actividad. Bueno, Franz, vamos a dejar la sesión sincrónica para los días miércoles y vamos a asignar actividad para los días viernes por razón de que es la forma en la que la mayoría prefiere. Yo sí pienso que es como muy agotador estar tanto tiempo conectado y es poco pedagógico, ¿verdad? Entonces la idea es tener la clase magistral los días miércoles y tener esta discusión, para tratar de tener esta discusión en conjunto y movernos más bien los días viernes hacia una actividad. Entonces la siguiente actividad que yo les quiero plantear es me gustaría tener un debate el día miércoles. Entonces quisiera pedirles a todos y todas que se preparen el día miércoles con la bibliografía que ustedes consideren para responder 8 preguntas. Yo se los voy a dejar en el chat, igual se los voy a subir en la plataforma, ¿verdad? Entonces, las preguntas son estas, ¿verdad? ¿Cuál es el perfil de los medios de comunicación en Guatemala? ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación en Guatemala? Siempre frente a la política, ¿verdad? No se vayan a poner a hablar de otra cosa, frente a las campañas políticas, frente a la política. ¿Cuál es la agenda de los medios? ¿Qué pasa con los otros medios, ¿verdad? Los alternativos, independientes, autónomos. ¿Qué pasa con el Internet? ¿Qué pasa con los excluidos del mainstream, ¿verdad? ¿Dónde están los pueblos indígenas? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están esas voces diferentes? ¿Qué pasa con la libertad de expresión y la libertad de prensa en este debate? ¿Y cuáles son los desafíos de la democracia y la opinión pública de la opinión pública crítica en Guatemala? Entonces,
Vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a tener chance de prepararse para este debate durante las horas asignadas en el día viernes. La bibliografía es la que ustedes consideren. Si alguien quiere, yo puedo pasarles un documento que contiene más o menos estas temáticas. Lo que sí es cierto es de que necesito que busquen más de lo que yo les puedo, a quien esté interesado de recibir este documento. Me escriben en WhatsApp, ¿verdad? Mándenme el documento y yo se los mando. Que ustedes busquen más. La evidencia para mí de que ustedes se prepararon para el debate es que van a subir a la plataforma antes de la clase del próximo miércoles únicamente la hoja de la bibliografía, ¿verdad? Un poco el ejercicio así como este, ¿verdad? Solo la hoja, su nombre, ¿verdad? Su número de carnet, la hoja y la bibliografía solo eso. Es como la evidencia para mí para poder asignarles los puntos de la participación del próximo miércoles. Y vamos a ir resolviendo pregunta por pregunta, ¿verdad? Y un poco de eso se va a tratar la clase del próximo miércoles. Es más un análisis, es más una especie de conversación. Las reglas generales es que necesito que participen todos, porque si no participan no asigno puntos, ¿verdad? La asistencia va a estar medida de esa forma. Les pediría encarecidamente que puedan encender sus cámaras para que nos podamos ver. De verdad que voy anotando quienes participan con los 3 indicadores y voy haciendo la sumatoria. Ay, ya no les estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Estas son las asistencias de las últimas 2 semanas. Recuérdense que la asistencia está compuesta de conexión, participación y cámara, ¿verdad? Y estas son como las sumatorias. Entonces, por favor, ¿verdad? Tómenlo en cuenta. Necesitan el 70% para recibir el examen final. Y tenemos una norma, ¿verdad? Que tal vez les va a incomodar, pero quiero incomodarlos un poco. Y es que las primeras 3 participaciones de cada pregunta las van a tener las 3 mujeres de la clase, porque son quienes menos participan en este espacio. Entonces, quiero un poco motivar su participación y darles ese espacio. O sea, ningún hombre puede participar hasta que por lo menos una de ustedes 3, ¿verdad? Ideal que las 3 puedan emitir su opinión sobre esta pregunta. Que no se vale que me digan, sí, lo que dijo Eric es lo que yo pienso, ¿verdad? Que Eric, por decir algo, ¿verdad? Que dijo Alan es lo que yo pienso. Hay que jugarlo un poquito ahí, ser un poquito más críticos, ¿verdad? Ser un poquito más perspicaces para plantear sus ideas en el debate, y la idea es que tengamos algo diferente, ¿verdad? Entonces, igual las instrucciones las subo en la plataforma. Yo no les quiero quitar más el tiempo para que tengan al menos un par de minutitos entre clase y clase, pero dejo la información en la plataforma. Cualquier duda me escriben en el chat y lo platicamos, y tienen de aquí hasta antes de la clase para subir la bibliografía que utilizan, ¿sí? Van a tener todo este espacio para prepararse para ese momento, y creo que solo, ¿verdad? Entonces, feliz noche, para que tengan al menos 3 minutos para ir al baño, tomar agüita. Qué gusto verles y qué gusto platicar con ustedes. Que tengan una buena noche. Igualmente, feliz noche. Gracias, buenas noches. Feliz noche. Cuidan. Chao. Recording stopped. Licenciada, no sé si me escucha. Sí. Fíjese que yo ayer le había mandado un mensaje porque había tenido dificultades para poder enviar la tarea. Casi toda la noche estuvo lloviendo por acá donde vivo, y el internet prácticamente se me fue, ya no pude subir la tarea. Se la pude mandar por WhatsApp, pero sí con un poquito de atraso. No sé si todavía me funciona eso. Es cierto, hubieron 2 personas que me escribieron, perdón, yo creí que respondí, pero probablemente no le respondí. Entonces, lo importante es que me lo pueda enviar en tiempo, ¿verdad? Para que yo pueda evaluar, digamos, en las mismas condiciones a todos los estudiantes. Si